Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Hoy te queremos compartir el caso de a quien llamaremos Doña Juana, a quien tuvimos el honor de acompañar en sus 2 últimas semanas de vida. Porque es un honor, no solamente que te abran las puertas de tu casa, de su casa, que compartan contigo, en el caso de una servidora como tanatóloga, que compartan contigo el dolor que están viviendo por tal o cual pérdida. Es un honor mayúsculo acompañar a una persona que sabe que ya se va y que comparta contigo de manera sucinta lo que ha vivido. Imagínense lo que recuerda 80 años atrás. Es un honor que la familia te permita y que cuando llegues y logras hacer clic con esa persona se abra ante ti y tú le ayudes justamente a resignificar de la manera eh, más rápida posible, porque aunque tengamos 5 minutos, hay algo que hacer. Esta persona ya no tiene mucho tiempo y no sabemos bien a bien cuánto tiempo tenemos. En el caso de doña Juana fueron 2 semanas. La verdad es que con todas las personas que se acercan al Centro de Duelo y Paz para que les ayudemos a elaborar sus pérdidas, nos sentimos honrados de que lleguen con nosotros, pero particularmente nos sentimos agradecidos y honrados y afortunados de las personas que hemos tenido, repito, el honor de acompañar sus últimas semanas o días de vida. Ya tuvimos también otro consultante que ahí lo acompañamos durante más o menos 3 meses. Eh, pero no es el caso. Otro día contaremos el caso de ese consultante. Recuerden, por favor, que en el Centro de Duelo y Paz, desde que iniciamos el proceso tanatoterapéutico, les damos a conocer sobre el consentimiento informado y sobre el aviso de privacidad que debe de existir siempre que nos dediquemos a todo esto. Y en el consentimiento informado, ahí especificamos que si nos autorizan a contar su caso para fines académicos, una servidora es docente en línea de tanatología, y en algún video que estemos subiendo, obviamente, por supuesto, siempre guardando los datos personales que se quedan en el expediente, tanto en el expediente físico como en el expediente electrónico. Y antes de entrar con el caso de doña Juana, suscríbete, por favor, es gratis y nos ayudas a llegar a más personas. Hemos comentado en varias ocasiones que nos hace mucha falta hablar, expresar eso que tenemos dentro, que nos dolió, que fue una pérdida y que no hemos podido hablarlo. A veces por pena, a veces porque sentimos culpa, por un sinfín de razones, pero cuando llegas con una tanatóloga, con un tanatólogo, no hay juicio, solamente propiciamos la expresión de la emoción, te ayudamos a ver lo que sí hay y abrimos tu vista de túnel, es decir, te prestamos nuestros ojos para que puedas tener tu vista periférica cuando la has perdido por el dolor tan fuerte que estás sintiendo. Repito, suscríbanse, es gratis, nos ayudan a llegar a más personas. Denle pulgar arriba, justamente para que podamos llegar y hagamos a más personas y hagamos una comunidad tanatológica más grande. Pues bien, doña Juana es una mujer, era una mujer que nos llamaron, su hija nos llamó para acompañarla. Y desde el primer momento, doña Juana nos dijo que ya se iba y nos explicó por qué lo pensaba, cómo se sentía. Nos contó su vida completa, nos contó las dificultades que había tenido con su esposo, quien todavía vive, y que durante muchísimos años del matrimonio, muchísimos, por lo menos los primeros 20 años del matrimonio, hubo violencia, violencia intrafamiliar, hubo problemas de su esposo con los hijos que iban creciendo, tuvo 8 hijos, que iban creciendo y que ya encaraban a su señor padre por la violencia que ejercía con su mamá. A la pregunta de si nunca pasó por su radar separarse, me dijo que no, porque obviamente en su familia
pues la habían enseñado a que solamente se casaba una vez y que con quien se casara, pasara lo que pasara, era con esa persona, sin importar lo que viviera. Doña Juana fue muy alegre, fue una bailarina, es decir, le gustaba bailar. Sin embargo, justamente por estos problemas con su esposo, pues ya no lo hacía tanto y cuando iban a alguna fiesta familiar o de vecinos que los invitaban, solo bailaba con su esposo, ya no bailaba con sus hermanos, ni con su papá, con nadie, únicamente con su esposo cuando su esposo quería bailar. Doña Juana nos contó cómo logró de la nada poner un negocito familiar. De la nada, es decir, con el limitado recurso que su esposo llevaba a casa, ella fue haciendo su ahorrito y cuando pudo, convenció a su esposo de poner un negocito familiar. Y ella dice, así nos dijo, yo creo que lo agarré dormido porque me dijo que sí, muy contenta. Em, Puso su negocito, su esposo siguió trabajando en lo que él se dedicaba y ella empezó ese negocito con sus hijos los más grandecitos que ya le ayudaban. ¿Y qué creen? Que el negocio rindió frutos. De hecho, 4 de sus hijos se dedican a lo mismo que ella inició. Y su esposo, al ver que como que había entradas, como que cada vez su esposa embarazada, con hijos pequeñitos y demás, seguía trabajando. Entonces le llamó la atención a su esposo y en algún momento le dijo algo así como, yo quiero participar. Y él se integró al equipo de trabajo. Fue muy difícil porque obviamente llegó a mandar, pues sí, a decir yo soy el jefe de la familia, el negocio es familiar porque lo trabaja mi esposa y mis hijos más grandecitos, entonces yo tengo tal, tal y tal derecho. Fue otra situación complicada. Sin embargo, pues justamente imagínense, doña Juana tenía 80 años, perdón, estaba acostumbrada a que el varón, el jefe de la familia, hiciera y deshiciera, gritara o no gritara, y que se hiciera cargo, en este caso, del negocito familiar. Y ella nos dijo cómo fue muy hábil, ya un poquito más grande, porque muy jovencita se casó con este hombre, o bueno, primero se juntaron, como se dice coloquialmente, o vivieron en unión libre y después se casaron cuando ella ya era mayor de edad. Y entonces dice, ella nos contó que muy hábilmente logró que como que su esposo siguiera la metodología, los pasos que ella hacía para realizar la venta de lo que se había dedicado. Y entonces, un pasito para adelante, 2 para atrás, pero lo consiguió. ¿Le costó trabajo? Sí, pero ella amaba a sus hijos y ella en su pensamiento, en su emoción, bajo ninguna circunstancia iba a dejar a sus hijos sin padre, sin importar lo que pasara. Ella dice que solamente con ella ejercía violencia. Con los hijos era muy amoroso, procuraba, por lo menos cuando eran chiquitos, jugar con ellos. La relación con los hijos mayorcitos se fue rompiendo justo cuando fueron siendo adolescentes y que se dieron cuenta de lo que pasaba en la habitación de sus padres y pues varios de ellos, recuerden que son 8 hijos, varios de ellos le pararon el alto a su papá, le marcaron un alto a su papá para decirle no le vuelves a poner la mano encima. Y doña Juana con mucho dolor nos contó que ella le decía a sus hijos, yo estoy bien, pero los hijos pues no les gustaba obviamente esa violencia que ejercía el marido. Y bueno, con los años, décadas que vivió esa violencia, se fue terminando cuando el primer hijo hizo su vida aparte, salió de la casa familiar e hizo su vida aparte. Y luego el otro, y luego el siguiente, y luego se dedicaron al negocio junto con su mamá. Y entonces, además de que el esposo ya estaba enfermo, pues de alguna manera, dice ella, cesó la violencia. Ella tenía una palabra pegalón, sí, así decía, pegalón. Entonces, tal cual nos dijo, era pegalón solo conmigo, con mis 8 hijitos no.
hijitos obviamente adultos, pero vean cómo para una mamá pues seguían siendo sus hijitos. Em, Doña Juana tenía mucho miedo de qué iba a pasar cuando ella muriera. Ella estaba segura de que ya se iba, segurísima, y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y me dijo en la primera sesión que tuvimos, que fueron varias, generalmente, hago un paréntesis, generalmente vemos a los consultantes una vez a la semana. Con Doña Juana no, con Doña Juana la vimos 6 sesiones, 3 veces por semana. La vimos las 2 últimas semanas. Y de hecho, en la última sesión, ella se despidió de una servidora y nos dijo, tal cual, esta es la última vez que te veo. Pero bueno, cierro el paréntesis. Doña Juana nos dijo que estaba muy segura, que tenía muchos sueños donde ella, fiel creyente de Jesús, Jesús la recibía y ella sentía en sus sueños como Jesús la abrazaba y como Jesús le preguntaba, ¿por qué todavía no? Ella intuía o sentía que la decisión era prácticamente de ella. Cuando yo le pregunté, ¿y qué le contestó a Jesús? Me dijo, bueno, es que todavía no les digo a mis hijos, pues dónde está el recurso para cuando yo me vaya. Recuerden, 8 hijos, yo le dije, seguramente sus hijos tienen cómo hacer ese gasto, ¿por qué se preocupa? Y me dijo, porque siempre, siempre me he valido por mí misma y quiero que hasta en mi funeral haya mi propio recurso. Entonces le pregunté en estas sesiones si ya lo había hablado con sus hijos y me repitió lo que les acabo de decir. No, por eso todavía no me voy. Cuando yo lo hable con ellos, me iré. Cuando yo les diga claramente qué es lo que quiero que hagan, me iré en mi funeral. ¿Qué quiero que hagan en mi funeral? Cuando yo les diga dónde está el recurso que seguramente no alcanzará porque las situaciones y las cosas y en fin la economía está muy difícil, pero será la punta de partida para ellos. Mención aparte, déjenme decirles, 8 hijos que se llevaban muy bien. Se siguen llevando muy bien. 8 hijos de esas extrañas familias donde no decían, no, es que te toca a ti. No, no, no. Ellos hicieron calendario los 8 hijos. En una reunión hicieron calendario. Y bueno, pues la situación económica de quienes no trabajaban en lo que doña Juana inició no era mala, no es mala. Y entonces cuando resultó que alguno de los hijos tenía un compromiso que ya había adquirido y tenía que cumplir con ese compromiso, no crean que le decía a la otra hermana o al otro hermano, oye, esta vez no puedo, el martes me toca, pero no puedo. No, 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 para nada. Contrataban cuidadoras. Y entonces cada uno de esos hijos e hijas cumplieron con el calendario que ellos mismos establecieron. A mí me llamó la atención porque en mi expertise es bien difícil esta situación de que los hijos se repartan el cuidado de sus adultos mayores y justamente con tantos compromisos actuales, no falte la hija o el hijo que diga, el martes no puedo y pues a ver cómo le hace. No, no, ese no fue el caso aquí. Inclusive la primera sesión que tuve con esta familia fue una sesión con todos los hermanos para que ellos me expusieran sus dudas y yo les contestara desde la tanatología, desde mi expertise, qué estaba pasando con su mamá. Después las 6 sesiones con doña Juana y después de un mes de que doña Juana murió, entonces tuvimos otra sesión con todos los hermanos, los 8 hermanos, justo porque íbamos a empezar a tratar al esposo de doña Juana. Bueno, es otra historia, por supuesto. Pero vean cómo la vida, la intuición nos va diciendo cómo nos vamos a ir. En otros videos les he comentado que esta filosofía de vida que es la cábala dice que sí o sí el cuerpo te avisa cuando yo te vas. Pero, como nos dice esta neurocientífica española Nazaret Castellanos, el cuerpo susurra y nosotros estamos acostumbrados a hablar a gritos. Nos hemos acostumbrado a hablar así a gritos y no escuchamos al cuerpo.
Pero nos dice Nazaret Castellanos, es maravilloso lo que el cuerpo nos comunica si nos detenemos a escucharlo. ¿A través de qué podemos hacerlo? De la meditación. Pero bueno, lo hablaremos en algún otro video. Doña Juana, la última sesión que tuvimos, se despidió de mí y me dijo que era la última, era viernes, y que el lunes no nos veríamos. Y así fue. Doña Juana, después me contarían sus hijos, que el sábado en la tarde-noche los llamó, les dijo que si podían estar todos, acomodaron los horarios, acomodaron las cosas que tenían que hacer y estuvieron ahí, los 8 hijos. Doña Juana todavía se movía, pero ya con mucha dificultad. Estuvieron en su habitación, los 8 apertujados ahí, con el esposo, con el papá, y doña Juana bendijo a todos y cada uno de sus hijos. Y les dijo, les encargo a tu papá. Y ya les dijo dónde estaba el recurso. Ellos, los 8, enteros, agradecieron la bendición, le dijeron palabras hermosas, salidas del cariño y del agradecimiento de una mamá que estuvo presente sí o sí, aún con las carencias que hubo, ellos le agradecieron todos, cada uno. ¿Hubo llanto? Claro que sí, por supuesto. Es su mamá, es su origen, es una pérdida fortísima de pertenencia. Cuando tenemos este tipo de pérdida, que ya lo he dicho en otros videos, muere nuestra mamá, perdemos a nuestro papá, a los abuelos, a todas aquellas figuras que son o que vienen de nuestro origen y nos hacen tambalear la vida. ¿Quiénes somos ahora? Bueno, somos huérfanos cuando perdemos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre. Somos huérfanos. Pero ¿qué nos dio toda esa mujer o ese hombre que nos lleva a sentirnos ese dolor de diferente manera cada quien de acuerdo a las circunstancias propias? Es decir, estos 8 hijos viven el duelo por la pérdida de su mamá de diferente manera a pesar de haber crecido en el mismo hogar. Y ahora están viviendo un duelo también anticipado como el de su mamá con su papá, porque lo ven cómo su salud se está resquebrajando, porque el Señor pues extraña obviamente mucho a doña Juana. Doña Juana nos dio una gran lección, una lección de vida, de cómo a pesar de que todo está en contra, siempre se levantó y dijo, voy a seguir. Estemos de acuerdo o no en las razones por las cuales ella se quedó, en sus creencias, en la forma en que su cultura le decía que tenía que quedarse en esa situación, abro un paréntesis, nadie tiene por qué vivir violencia, nadie, cierro paréntesis. Doña Juana se quedó ahí porque esas eran sus creencias. Y repito, las y los tanatólogos no enjuiciamos, solo acompañamos. Después, cuando hicimos la reunión con los 8 hijos y estando todavía ahí el esposo, y bueno, platicamos algunas situaciones, me contaron con mucho detalle cómo había sido ese fin de semana de doña Juana. Me quedé satisfecha realmente de todo lo que con la tanatología podemos hacer, podemos lograr, elaborar todas esas pérdidas que doña Juana tenía durante pues casi 8 décadas atoradas aquí, el dolor enquistado aquí por todas y cada una de sus pérdidas, porque además son 8 hijos vivos, pero además de estos hijos, hubo hijos que no se lograron, hubo hijos que vivieron una hora. Recuerden, en esas épocas las mujeres tenían un hijo tras otro, era los hijos que Dios te dé. Entonces, todas esas pérdidas las pudimos elaborar. ¿Y qué pasó? Doña Juana se fue ligera. Doña Juana se fue con el sentimiento, la certeza del deber cumplido. No tuvo remordimientos de hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. No. Cuando elaboramos sus pérdidas, ella tuvo la certeza de que hizo lo mejor que pudo
con las herramientas que ella tenía en ese momento y que le pareció que eran las mejores decisiones. Cada persona, en cada situación difícil que la vida nos pone, tomamos siempre la decisión que creemos correcta. Y si un mes después, si un día después, si 2 días después, 1 año, 2 años, 10 años nos damos cuenta que esa no fue la decisión correcta, bueno, en ese momento fue la decisión correcta, repito, de acuerdo a las herramientas, las circunstancias y lo que teníamos y lo que vivíamos. No hay decisiones buenas ni malas. Todas, tanto las buenas o las que consideramos buenas como las que consideramos malas, tienen consecuencias. Todas. Y eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Solo nos hace ver que tomamos esas decisiones pensando que en ese momento era lo correcto. Ojalá y todas las personas tuviéramos la bendición de partir, de que nuestro ciclo vital terminara como doña Juana, con esa sensación del deber cumplido, con esa sensación de haberle sacado lo positivo a las situaciones más difíciles, de haber encontrado años después, décadas después, la ganancia por tal o cual situación que vivió. Sentir y pensar que si hubiera tomado la decisión B, la situación hubiera sido diferente. Estar satisfecha de la decisión A que tomó. Y lo más que a mí me parece fundamental, vivir la experiencia de resignificar al final de la vida, en cualquier momento, pero particularmente al final de la vida, todas nuestras vivencias. Eso que sentimos que fue erróneo, encontrar de la mano, del acompañamiento de una tanatóloga, de un tanatólogo, encontrar la certeza que fue lo correcto. E irse ligero, irse libre y llegar a donde vamos a llegar de acuerdo a las creencias de cada quien, ligeros de equipaje, como deberíamos de vivir toda nuestra vida. ¿Qué les parece el caso de doña Juana? Doña Juana con sus 8 hijos que logró salir adelante y que 2 semanas antes de que terminara su ciclo vital, una de sus hijas le dijo, la tanatología es esto y esto, y vi un videíto y quisiera marcar. ¿Crees que quisieras? Y doña Juana dijo, sí. Cuando yo le pregunté a doña Juana, ¿usted sabía de la existencia de la tanatología? Me dijo que no. Y entonces le dije, ¿y por qué dijo que sí? Y me dijo, porque lo sentí aquí. Sentí que debía decir que sí. Y justamente así fueron muchas de sus decisiones, si no es que todas. Es decir, le hizo caso a su intuición. Escuchó su vocecita interna que todos tenemos y se dejó guiar por ella. ¿Qué les parece? Déjenme en la cajita de comentarios qué piensan del caso de doña Juana. Déjenme saber si ustedes han vivido algo parecido y estaremos trayéndoles estos casos. ¿Para qué? Bueno, pues porque si alguien ha vivido algo parecido o está viviendo algo parecido o diferente, pero que se entera a través de estos pequeños videos de la existencia, la importancia y la utilidad de la tanatología, hagamos una comunidad tanatológica más grande, libre, con las certezas de estar haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Suscríbanse, recuerden que es gratis y nos ayudan a llegar a más personas. Nos veremos en un próximo video. Yo soy Ros Amaya, tanatóloga. Que tengas una vida plena, llena de paz y de luz.